Hola, ¿qué tal? Nuevamente, gracias de verdad por la invitación a estar acá en este simposio tan importante. Voy a compartir mi pantalla porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante del cual tenemos camino recorrido y camino por explorar y que es hablar claramente de los conflictos bioéticos que se presentan en cuidado intensivo, en particular sobre la instrumentalización de la muerte. Resulta que los dilemas y los conflictos que se presentan en la unidad de cuidado intensivo frente a la muerte son variados, son importantes. Algunos son netamente conflictos que se pueden solucionar frente al diálogo, a la comunicación con familiares, conociendo las directrices anticipadas que tienen los pacientes, pero existen momentos en que definitivamente se forman procesos morales dilemáticos que pueden poner a riesgo el funcionamiento de una institución de salud y de una unidad de cuidado intensivo. Tenemos que revisar el concepto de futilidad y vamos a hablar de algo muy importante que es la obstinación terapéutica y cómo debemos evitarla a toda costa. Algo muy importante es que es un tema del que se está hablando y se está publicando recientemente, y esta obstinación terapéutica y esta obstinación no razonable tiene unos problemas desde el punto de vista deontológico, es decir, desde el punto de vista del deber médico, del deber del personal de salud frente al cuidado de un paciente, pero al mismo tiempo tiene también algunos riesgos legales y tiene adicional todo lo que se genera de costo adicional que contribuye a tener riesgo frente a la justicia distributiva del recurso. Entonces, para iniciar esta sesión, vamos a hablar de cómo ciertas disciplinas como oncología y en particular cuidado crítico, que es la que nos atañe el día de hoy, las opciones terapéuticas que tenemos en estas condiciones de pacientes que están muy críticos con mal pronóstico vital o que están con cercanía a la muerte, podrían estar por fuera de lo que una persona deseara en una condición similar, pueden a veces estar por fuera de la voluntad del paciente expresada previo a la enfermedad o pueden sobrepasar la intención de proteger la salud del paciente. Esta sería como una manera muy clara de hablar de obsesión y por supuesto, en algún momento, esta serie de conductas pueden ser interpretadas como irrazonables u obstinado. Por otra parte, en algunos casos, esa demanda de obstinación terapéutica o de servicios obstinados nace del propio paciente que pide una quinta, sexta línea de quimioterapia, esta familia que pide o solicita como antibióticos que no tienen indicación en ese momento, terapias vitales extracorpóreas para sostener una vida en un contexto de futilidad, y en este caso puede ser difícil para el profesional de la salud rechazar esa solicitud, especialmente cuando se enfrenta a su autonomía, pero también tiene el riesgo de la responsabilidad legal de la atención y le preocupa todas las alternativas médico-legales con respecto al abandono del tratamiento. Entonces, lo primero es que no hemos hablado y no nos han enseñado bien a hablar de muerte, y en ciertas disciplinas como lo es el cuidado intensivo, la muerte hace parte de la rutina diaria, hace parte del cuidado, y definitivamente este término de encarnizamiento terapéutico se ha visto en las UCIs. Y este término ha cambiado actualmente por esta definición, que es mucho más correcta, que es la obstinación terapéutica, y como vimos en el artículo anterior, el término de obstinación irrazonable. Y se habla de irrazonabilidad cuando es fútil empezar a hacer ciertas conductas por el sostenimiento de una vida que de pronto no es digna o de pronto ya el pronóstico de este paciente es completamente, digamos, ominoso y no hay opciones de salvar la vida. Entonces uno tendría que levantar la mano y preguntarse por qué ocurre la obstinación terapéutica en cuidado crítico o en otras disciplinas. Y la respuesta es multifactorial y existen múltiples causas. Entre esas, la fragmentación del cuidado, por ejemplo, un paciente oncológico crítico que no es tan claro el pronóstico de su patología de base porque aún no lo ha visto el oncólogo, porque de pronto las expectativas oncológicas sean distintas a las expectativas del sostén vital en un escenario agudo, de una complicación aguda en la UCI, el desconocimiento del pronóstico y el no uso de unas escalas que en este momento son bien interesantes de fragilidad, de pronóstico, de mortalidad que existen para diferentes patologías. Por ese riesgo y ese miedo médico-legal, a veces a suspender terapias que están siendo futiles, y por supuesto porque también estamos frente a escenarios en que hay expectativas irracionales de las familias frente al cuidado y nos ha faltado un enfoque de equipo multidisciplinario frente al paciente, además
No todas las unidades de cuidado intensivo tienen integrado el cuidado paliativo dentro de sus estrategias terapéuticas y adicional el riesgo reputacional, el miedo a salir en redes sociales, como que en esta institución desconectaron a mi papá, en esta institución están haciéndole una sedación paliativa a mi familiar, es que en esta institución quieren remover el tubo orotraqueal de mi mamá. Y por supuesto que hay instituciones que no han tenido implementación de las alternativas cuando un paciente está en una condición irreversible o fútil y este concepto de futilidad que a veces es desconocido por el mismo personal de cuidado intensivo. Creo que hablar de futilidad, como lo documentó bien Krauss en el 2016 con este dibujo, es que si ustedes se dan cuenta, este paraguas no sirve cuando ya estamos completamente empapados. Y la futilidad, que ha tenido muchas definiciones y que el concepto más apropiado es hablar de inutilidad de una terapia, la futilidad terapéutica se debe basar en la definición de futilidad fisiológica, es decir, cuando es fisiológicamente imposible que ese tratamiento pueda generar una expectativa razonable y proporcional de recuperación para ese ser humano. Entonces, si se dan cuenta, obstinación terapéutica, proporcionalidad y futilidad son términos que tenemos que manejar muy bien en los escenarios de cuidado intensivo y recordar que la muerte tiene muchísimas funciones, que es algo ceremonial, que incluye unos rituales para despedirnos de ese ser humano y que definitivamente la muerte también hace parte de una perpetuación del modelo social y que los actos ritualizados frente a la muerte tienen que ver también con esta sociedad en la que vivimos y que además tiene un simbolismo que no solo es el ritual post-mortem de la velación, la cremación, la música, la funeraria, el entierro o, digamos, diferentes alternativas, también el momento de morir tiene unas prácticas socioculturales específicas que tienen que ver con lo que somos como sociedad y como personas. Y por supuesto que muchas veces uno dice, ah, este paciente falleció en su casa, en su cama, que probablemente sea una de las mejores maneras de morir. Sin embargo, tenemos que integrar este concepto de la muerte como una definición social y como un constructo social en el lugar hospitalario donde más fallecen los pacientes, que son los servicios de cuidado intensivo. Y aquí hay una cosa que es muy importante, es que todos los seres humanos tenemos un derecho y es el derecho a morir con dignidad, que ese derecho está instaurado en la Constitución política, en la cual se consagra la dignidad, la vida, la autonomía y la libre autodeterminación entre los muchos derechos que se deben proteger. Y esto debe ser muy importante también al final de la vida. Y esa protección de la dignidad del ser humano debe estar tanto en la vida como en la muerte, y el Estado y las instituciones deben ser regentes de esos derechos. Existe una legislación, no la vamos a ampliar, pero parece desde el año 1993 con la sentencia T-366, donde señala que solo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es esa vida deseable y compatible con la dignidad humana. Y por supuesto, vienen una cantidad de sentencias posteriores que incluyen la despenalización del homicidio por piedad y que incluyen la ley de cuidados paliativos, un paso muy importante en nuestro país con la resolución 1051 del 16, y posteriormente aparece el derecho efectivo a morir con dignidad y la legislación, la sentencia de eutanasia en Colombia y también el suicidio asistido. Sin embargo, frente a esa legislación, es supremamente importante que todos, absolutamente todos, tengamos claro que la eutanasia es incompatible con el cuidado intensivo. Es decir, no va a haber eutanasia en cuidado intensivo porque ese paciente no cumple el requisito legal, no está completamente consciente, no tiene el escenario de libertad, de tiempo para la toma de la decisión, de ser reiterada esa decisión, la causalidad probablemente no entre en este escenario, la junta, la temporalidad necesaria para hacer, digamos, hacer ejercicio de ese derecho a la eutanasia. Es por tanto que un paciente que tiene solicitud de eutanasia no debe ingresar a UCI, porque además, por otra parte, sería un uso irracional del recurso y estaría fuera de las medidas de proporcionalidad, porque el objetivo de la unidad de cuidado intensivo es tratar de salvar la vida y de salvarla con las mejores condiciones posibles para ese sobreviviente a la terapia intensiva. Por tanto, a pesar de que hay esta regulación, es muy importante que toda la sociedad y todo el mundo sepa que las unidades de cuidado intensivo no hacen eutanasia y lo que sí se hace en la UCI es el cuidado al final de la vida.
La integración de los cuidados paliativos al final de la vida, que es lo que sí tiene que estar mucho mejor reglamentado, documentado, integrado dentro de la terapia intensiva. Entonces, esto es importante porque cuando buscamos estrategias al final de la vida para acompañar a un paciente en el proceso de morir dignamente, a veces las familias dicen es que le van a hacer la eutanasia a mi papá, es que van a desconectar a mi papá. Y resulta que esto es un término inapropiado porque la UCI no hace eutanasia, la UCI no es lugar para eutanasia, no es un criterio de ingreso a UCI. De hecho, esos pacientes deben ser manejados en otros escenarios hospitalarios, mientras que en un momento en que una condición sea irreversible y fútil en un paciente en estado crítico y se considera que su pronóstico es ominoso y que tiene una condición terminal e irreversible, lo que debemos promover es el cuidado paliativo, la sedación paliativa, la adecuación del esfuerzo terapéutico que puede incluir el retiro progresivo de los soportes vitales. Todo esto no es eutanasia y tenemos que transmitir ese término apropiadamente a todas las personas. Sin embargo, aquí nos preguntamos si hemos transmitido esa información de la manera correcta, porque no todo el mundo lo entiende y porque, por ejemplo, en personas que tienen otros enfoques socioculturales, es difícil entender cuando llegan a un momento de muerte digna en la UCI, cuando debemos bajar los soportes vitales, cuando debemos remover incluso algunos soportes vitales o suspenderlos, cuando decidimos de manera conjunta, multidisciplinaria y consensuada con el familiar que se debe ir hacia una adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto las familias lo pueden interpretar como eutanasia porque no han recibido la información de una manera correcta y tampoco hemos incluido apropiadamente la multiculturalidad, el enfoque diferencial, la interseccionalidad, la diversidad, el género, porque a veces para esta mujer puede ser difícil y ese médico que se le para al frente y le dice, señora, es que vamos a hacer esto y esto y esto, no sabe lo que le están explicando ni sabe que ella tiene derecho a preguntar, a opinar, a solicitar una junta, a solicitar un comité de ética, entre otras cosas, porque nos ha faltado transmitir la información de manera correcta. Y por supuesto que este término de instrumentalización de la muerte, pues es un término confuso porque nosotros utilizamos una cantidad de soportes vitales avanzados para mantener la vida en una condición crítica. Es decir, que en un momento crítico para un paciente puede ser completamente adecuado estar intubado, una traqueostomía, un ECMO, catéter venoso central, línea arterial, línea femoral, ECMO, catéter de presión intracraneana. Todo esto puede ser correcto en cierto momento y esta instrumentalización está a favor de la vida. Pero tenemos que buscar ese punto medio donde no se preserve de manera innecesaria el sufrimiento de una persona que está en una condición fútil. Por eso tenemos que enfrentarnos a este uso racional de la tecnología porque no estamos diseñados para vivir eternamente, todos tenemos un momento en que nuestro tiempo está definido y el escenario del cuidado intensivo no es para alargar la vida, sino es para sostener un cuerpo humano en un momento crítico de la vida cuando requiere soporte vital artificial para ciertos órganos que están en falla o en disfunción. Y esto nos debe llevar a conocer desde el punto de ética médica, es que va a haber conflictos y va a haber dilemas con respecto a estos instrumentos utilizados o indicados para el soporte vital artificial durante este momento que es la estancia en la UCI y tenemos que conocer cuándo es conflicto y cuánto es dilema. Digamos que desde el punto de vista de la perspectiva bioética, existen grupos que piensan que no existen dilemas, que solo existen los conflictos éticos y que tienen soluciones dialógicas. Sin embargo, también existen otras posturas en las cuales sí existe el dilema y vamos a conocer un poquito esa definición. Nosotros nos formamos muy desde la bioética clásica de Boucham y Childrens, donde se hablaban de los cuatro principios. Y si bien siguen vigentes, realmente existen autores un poco más actuales que nos transmiten una manera más fácil de ver estos conflictos y situaciones que se presentan en escenarios de salud. Está, por ejemplo, Ricardo Maliandi, que él habla de una dicotomía entre lo que es el código del deber y el código del valor. Él lo llama la dicotomía deontoaxiológica, en la cual existe una tensión entre lo que se debe hacer y lo que es valioso, entre lo que es correcto y lo que es bueno, entre la norma y el valor y reconocer que hay unos conflictos de obligación, que es lo que yo tengo que hacer como médica intensivista, y los conflictos de valores, que es en lo que yo creo. Y estos conflictos se ven rutinariamente en estos escenarios, digamos, de alta presión, como es una sala de emergencias, una sala de cirugía, un escenario de obstetricia crítica, una unidad de cuidado intensivos, adultos, niños o neonatal.
Y por supuesto, es que a veces yo quisiera seguir haciendo muchas cosas, pero mi valor me dice que de pronto esa vida de ese paciente es una vida que está perdiendo dignidad y calidad. Diego Gracia, maravilloso también para hablar de estas temáticas, nos habla de esos valores en conflictos y una incompatibilidad en los sistemas de creencias, y él nos plantea algo que es maravilloso en cuidado intensivo, que es el uso de los cursos extremos y los cursos medios. Cuando tenemos una situación tan difícil de definir, uno debe plantear dos cursos extremos, lo más extremo frente al sostenimiento de la vida y, por ejemplo, lo más extremo frente a quitar todo y apagar todo, y buscar cursos medios, que esos cursos intermedios suelen ser los que se anidan en una solución dialógica y negociada con las personas que participan en la resolución de estos conflictos. Y a mí me gusta mucho dentro de las éticas feministas a Lisa Tessman, quien es autora que sí piensa en los dilemas. Yo en particular creo que sí existen los dilemas morales, y ella habla de estos conceptos de falla moral, angustia moral, agencia, agencia relacional. Y en sus dos textos que son preciosos, este que se llama Falla moral, las demandas imposibles de la moralidad, y esta que se llama Cuando hacer lo correcto es imposible, que son libros que tratan de situaciones que nos pueden suceder a todos, como por ejemplo la situación que sucedió en el Hospital General en New Orleans durante el Katrina, donde algunas enfermeras y médicos tomaron la decisión de generar un homicidio por piedad en personas que no pudieron ser evacuadas después del huracán Katrina. Es hermosísimo el libro, vale la pena leerlo, porque nada era correcto. Dejarlos vivos a su sufrimiento con sed, sin luz, con esos olores terribles del hospital, imposibles de evacuar, era incorrecto. Pero por supuesto tampoco era correcto hacer una eutanasia no consensuada, ni con pacientes ni con familiares en esa situación tan extrema. Entonces, por supuesto que hay situaciones extremas. Miremos ahorita esta guerra tan terrible entre Israel y Gaza, que es tan dolorosa para nosotros, que definitivamente uno dice, ¿cómo estos médicos pueden seguir brindando asistencia en estas situaciones? Son imposibles. Y básicamente lo que nos define Elisa Tessman en el libro de Falla Moral, que los dilemas morales hacen parte de esos grandes conflictos morales. Y para ser un dilema es que solamente hay dos cursos de acción, que son mutuamente excluyentes y que ambos son requerimientos morales, y es una decisión imposible, porque después de tomar una decisión, ninguna va a aliviar el requerimiento moral. Entonces, lo que plantea Lisa Tessman es que si bien existen todos los conflictos morales que tienen variadas soluciones, existen unos poquitos dilemas morales que solo tienen dos cursos y los dos, ninguno sirve. Entonces, ella, que es bien interesante, nos habla de que esa elección no alivia el requerimiento moral, que es importante lo que sucede después del dilema y que el dilema no se resuelve, y que lo que sucede después de la decisión, ese requerimiento moral será un requerimiento moral, pase lo que pase. Y esto es interesante porque las personas que solo piensan en el conflicto no se han enfrentado a algunos de los dilemas que se viven en unidades de cuidado intensivo en el mundo, unidades neonatales, unidades de cuidado crítico de adultos. Y pues, por supuesto, la pregunta que queremos responder el día de hoy es si existirá algún dilema frente a la tecnología y los instrumentos para sostener la vida. Entonces, lo primero es que cada vez nos enfrentamos a un personal más agotado, un personal con burnout, y esto viene prepandemia y empeoró con la pandemia, y definitivamente el cuidado intensivo es uno de los escenarios de mayor burnout. En los diferentes estudios llega a ser hasta del 47% de la población que trabaja en cuidado crítico, y se encontró que dentro de los múltiples factores de riesgos que hay están los aspectos éticos y la toma de decisiones al final de la vida como una causa de burnout en las unidades de cuidado intensivo, y también que se pone en riesgo una cosa muy importante que es la fatiga de la compasión, porque esa persona que es el cuidador, ese enfermero, esa enfermera, ese médico, puede cansarse y perder la empatía y la compasión, y no podemos permitir que la tecnología y los instrumentos para el sostenimiento de la vida cosifiquen a este ser humano que de pronto tiene 5 máquinas y 20 bombas para sostenerlo vivo, porque además ya sabemos que esto lo lleva al médico o al personal de salud a tener tensiones propias con su familia, con su objetivo laboral, a tener burnout y a tener tensiones con la estructura jerárquica de la institución. Entonces, lo que nos tiene que resaltar es que en cualquier situación de final de vida, para evitar esa instrumentalización innecesaria de la muerte, que el uso de la tecnología sirva es para salvaguardar la vida, debemos conocer el mejor beneficio para el paciente, tener en cuenta su funcionalidad, su fragilidad,
La edad, pero no caer en el edadismo, porque la edad no puede ser una brecha para no recibir un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Sus comorbilidades, su historia personal, su familia, su red de apoyo, el tiempo, si él tenía algunos deseos o creencias y sus antecedentes. Por eso debe primar siempre el mejor beneficio para el paciente, que en algunos momentos el mejor beneficio puede ser incluso fallecer. Siempre basado en una comunicación asertiva. Ojalá las personas que tengan algún grado de conciencia puedan participar en sus decisiones, el grupo tratante, por supuesto la familia. Y todas estas decisiones deben estar basadas en evitar la angustia moral del equipo de salud y de los familiares, porque las decisiones al final de la vida deben siempre estar basadas en ese mejor interés de esa persona, que es nuestro paciente. Recordar que hay una justicia distributiva en el uso del recurso y que la salud es una tortica y que en esa tortica hay que sacar tajadas para todo, para el alto costo, para el control prenatal, para la atención de menores de 5 años, para la atención de enfermedades de alto costo, para cáncer y para cuidado crítico. Que esos pacientes que duran conectados a soporte vital muchos días, cuando todos sabemos que esto es fútil, están siendo inequitativos con la distribución justa del recurso en salud y que además nosotros tenemos que además promover el bien común. El bien común es el bien de todos y proteger también el duelo de los deudos, porque para una familia es agotador esos pacientes 3 meses en cuidado intensivo y que todos sabemos que no va a sobrevivir, es agotador esperar esa llamada del fallecimiento. Y adicional, pues la tecnología y hay cambios cada momento que definitivamente estamos cambiando mucho de lo que fue la RCP inicial, como los anales, digamos, de todo este soporte artificial, que era la reanimación cardiopulmonar y toda esta tecnología que tenemos ahora en favor de la sobrevivencia y vamos a llegar a una evolución tecnológica que tiene que cambiar también los pilares bioéticos porque estamos en escenarios cambiantes. De hecho, ya salió un artículo donde parece que la inteligencia artificial es más empático que tu médico cuando le expresas síntomas generales. Tenemos que conocer que cuando hablamos también de instrumentalización del soporte vital, instrumentalización de la muerte, hay unos conceptos que tienen que integrar el cuidado intensivo y otras disciplinas como es el techo del esfuerzo terapéutico. Entonces, el techo del esfuerzo terapéutico es que para un paciente puede estar dentro de su techo, usar vasoactivos, intubarlo, antibióticos, reanimarle, aliviarle dolor, la disnea, reanimarlo, ECMO, etcétera. Y eso está dentro de su techo, pero que en otros momentos ese paciente, por su condición de base, sus puntajes, todo su pronóstico, de pronto su techo sea solo ponerle vasoactivos, aliviarle dolor y disnea y ponerle antibióticos y de pronto ya la intubación, la diálisis y la reanimación se salen del techo del esfuerzo terapéutico. Y de pronto yo no soy muy amiga de este tema del disentimiento, porque el disentimiento es como firme acá que no lo vamos a intubar, no le vamos a hacer diálisis y no lo vamos a reanimar. Y la gente interpreta que un disentimiento es no me hagan nada. Y resulta que no, que simplemente definamos un techo en el cual este paciente que tiene un cáncer estadio 4 que está en terapia neoayudante con quimio y radio, vamos a entrarlo a la UCI y definimos desde el inicio que el techo para este paciente va a ser ponerle noradrenalina, que esté cómodo, que no tenga disnea, antibióticos. Y si con esto él revierte, maravilloso. Como puede ser que para ese mismo paciente con cáncer tenga muy buen pronóstico, un mieloma, un linfoma, ese paciente sí, dentro de su techo incluye todas estas cosas. Por eso es tan importante esto. Y uno diría, ¿por qué ponerle un techo al cuidado? ¿Por qué no hacerle de todo? Lo primero es que hay que recordar que hay personas que no son candidatas a esas medidas o porque no son adecuadas, porque son fútiles, es decir, inútiles, son futiles. Y porque a veces esas medidas van en contra del mejor interés del paciente y de pronto para ese paciente que tiene un deseo de sus últimos días vivirlos en su casa, diálisis, reanimación ECMO, no sea su mejor interés. Y recordar que a veces ciertas decisiones de techo terapéutico tienen que ver también porque atentan contra la distribución equitativa del uso del recurso, sobre todo en terapias de muy alto costo como ECMO y los soportes extracorpóreos. Entonces, una cosa muy importante es que dejemos de usar este término, yo lo odio, yo sé que los españoles aún lo siguen usando, que es limitación del esfuerzo terapéutico, porque suena a limitar, te vamos a limitar lo que te vamos a hacer hasta acá, hasta acá. Y eso puede ser muy agresivo con un familiar, puede ser muy agresivo con el mismo paciente. Prefiramos el término adecuación del esfuerzo terapéutico, que es hacer lo que es adecuado, es hacer lo que en un momento es apropiado para la condición, evolución
de cada paciente en cada momento de su enfermedad. Porque resulta que cuando yo tengo un paciente politraumatizado muy grave, es adecuado para el esfuerzo terapéutico intubarlo. Noradrenalina, vasopresina, dobutamina, diálisis, laboratorios, TAC, cultivos, antibióticos. Es adecuado para ese momento del paciente. Porque la UCI es ese escenario, ese lugar donde brindamos un soporte vital artificial en un momento crítico de la vida. Pero resulta que si ese mismo paciente dilata pupilas, tiene una herniación cerebral y está en una condición de muerte cerebral o de pronto un estado vegetativo persistente, todas estas cosas ya son fútiles y hay futilidad fisiológica de todas estas terapias y en ese momento la adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea, no hacer todas estas cosas porque van en contra del mejor interés para un paciente no recuperable y adicional, porque debemos pensar más bien en adecuar ese cuidado, reorientar ese cuidado, redireccionar el esfuerzo terapéutico a confort, comodidad, alivio de síntomas, donación de órganos en muerte encefálica, o en el paciente que definitivamente tiene una condición neurocrítica que no tiene pronóstico de recuperación, pues es fútil seguirlo reanimando, lo cual le va a generar más hipoxia cerebral y más lesiones y secuelas y a veces seguir sosteniendo la vida en una condición de no recuperabilidad. Y bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos en una UCI donde se respeta la dignidad de la muerte? Lo primero es hablar de un cuidado interdisciplinario de verdadero equipo, donde es la atención centrada en paciente y familia, y todos estamos alrededor y todos tenemos la misma capacidad de apoyo, el intensivista, el grupo de farmacia, terapias, nutrición, trabajo social, el cuidado espiritual, la enfermera, por supuesto, o el enfermero. Todos estamos ahí por ese paciente e implementar algunas estrategias como los bundles A, B, C, D, E y F, donde la F es el empoderamiento de las familias. Y miren cómo, por ejemplo, se proponen horarios más amplios de visita, hasta de 24 horas, familia que participa en las rondas de la UCI, que la familia esté durante la reanimación, educar muy bien a la familia, que hagan diario de estancia, que se mejore la comunicación, que estemos entrenados en habilidades blandas de comunicación, que se haga cuidado paliativo de rutina en terapia intensiva, consultas éticas cuando hay casos dilemáticos o conflictivos, trabajo social, apoyo emocional y espiritual, estandarizar apropiadamente el uso de sedantes y analgésicos durante el retiro del soporte vital. Esto es supremamente importante porque resulta que si decidimos que un paciente va a una sedación paliativa, un código lila, todo el equipo tiene que estar claro que es un código lila y que vamos a poner sedación para alivio de los síntomas y que si los síntomas persisten, vamos a subir la sedación. Que una de las estrategias es remover y retirar los soportes vitales, pero con paciente bien sedado, que no le duela, que no esté incómodo, porque no hay nada peor que una familia ver a su familiar ahogado porque se le bajó el ventilador pero no tiene apropiada sedación, o cuando todo el grupo lo tiene claro y llega un médico y dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con que tenga código lila, quítenle la sedación, vuélvanle a subir el ventilador y eso refuerza el sufrimiento. Entonces, esto tiene que estar estandarizado, toda una política centrada en paciente y familia y proveer privacidad y acompañamiento a la familia. Pues si se dan cuenta, todo se basa en la educación, la comunicación y la transparencia. Sin embargo, van a existir y continuarán existiendo temas bioéticos que requieren continuar diariamente y anualmente explorándose en estos escenarios altamente tecnificados. Porque, por supuesto, cuando no existía el soporte extracorpóreo como el ECMO, no se hablaba de cuándo retirar un ECMO, cuando es fallido, fútil o hay deterioro neurológico, porque esto es nuevo. Y por supuesto que llegarán herramientas nuevas que también incluyan y necesiten ser instaurados y no se pueden enfocar solamente desde el punto de vista legislativo o el marco legal, porque lo que es jurídico ha sobrepasado lo ético. Y si bien la bioética tiene que estar dentro del marco normativo de un país, pues definitivamente muchas decisiones bioéticas pues se basan en lo jurídico y no debería ser exclusivamente así. Hay que reconocer que el uso de recursos individuales y el alto costo en particular no puede violar la justicia distributiva de una población. Yo no puedo gastarme en un solo paciente que no va a sobrevivir un presupuesto con el que yo podría, digamos, atender 1.000 partos y 2.000 recién nacidos, porque estaría en contra de la justicia distributiva, pero si la terapia tiene un muy buen pronóstico, la calidad de vida de ese sobreviviente va a ser muy buena, pues ahí se empieza como a buscar ese equilibrio. Conocer el concepto de futilidad,
El edadismo, es decir, la edad no puede ser un solo límite, pero no es lo mismo un adulto nonagenario, frágil, con Alzheimer, postrado en cama, dependiente 100% en su ABC, con un Bartel muy malo, con un Karnofsky muy malo. Por eso debo incluir estas estrategias para tomar decisiones. El cáncer tampoco es una decisión para que un paciente no entre en incluso en un estadio 4B, porque hay cosas agudas potencialmente reversibles, como una infección o un choque. Reconocer que hay inequidad, por supuesto, y que esto debe tratar de estandarizarse en todo el país. Reconocer que tenemos que mejorar las herramientas para los pacientes no capaces de decidir y buscar estrategias que promuevan la libertad, la autonomía, la agencia de paciente y familia. Y estos conceptos que suenan tan bonitos son difíciles a veces de llevar a la práctica y la mejor respuesta es la empatía, la manera en que brindamos la noticia, cómo incluimos habilidades blandas en nuestro informe diario, la educación al familiar desde que ingresa a la UCI, tener espacios adecuados para dar las noticias, uso efectivo del tiempo, tener horarios amplios de visitas, de acompañamiento y por supuesto todas las estrategias de humanización. Y además debemos integrar las creencias, la religión y los valores de ese paciente. Porque cuando hay esas situaciones problemáticas y esos conflictos familiares y personales, también tenemos un objetivo que es garantizar que haya duelos familiares sanos, que esos duelos para esas familias sean sanos, incluir estrategias muy marcadas de humanización y una aproximación holística espiritual, recordando que nosotros somos cuerpo, tenemos una identidad y somos personas, y que esa corporalidad a veces se ve distorsionada muchísimo en la voz. Entonces habíamos visto que estos eran los problemas que teníamos que solucionar en cuidado crítico, y aquí está la respuesta. La respuesta es que las herramientas son mejorar el enfoque de humanización, mejorar el uso de escalas pronósticas, que eduquemos a todo el personal en ética y bioética, integrar a los familiares en el cuidado desde el principio. Que si ellos están desde el principio haciéndoles masajes, acompañándolos, consintiéndolos, ven todo lo que hacemos por ellos. Cuando vemos que las cosas ya no sirven, cuando les decimos que lo que estamos haciendo es fútil, ese familiar entiende porque ha visto todo nuestro esfuerzo. Pero si lo hacemos una hora por la mañana y una hora por la tarde, eso no sirve. Muy importante el enfoque siempre multidisciplinario, integrar a los cuidados paliativos en la UCI, mejorar la calidad de las historias clínicas y definitivamente hacer UCIs con H de humanización e implementar y estandarizar el código LILA en cuidado intensivo. ¿Qué es el código LILA? El código LILA incluye el acompañamiento humanizado al final de la vida, la buena muerte, en la cual continuamos cuidando al paciente, garantizamos su dignidad y el alivio de los síntomas, porque una persona que está falleciendo no puede tener dolor, disnea, no puede estar ansioso. Debemos controlar todo lo que le genera dolor, pero al mismo tiempo no podemos tener un código lila y seguir con todas las terapias que son futiles. No se deben continuar las terapias futiles en el código lila. Debemos quitar el antibiótico, debemos mantener o ascender sedación y analgesia, si tiene ventilador mecánico, bajarlo a parámetros básicos o basales. Eso se llama el withdrawal y el withholding del soporte vital artificial, porque esto no es ético con una familia que sabe que su familiar va a fallecer, no es ético con ese ser humano que estamos prolongando innecesariamente la vida y no es ético con el bien común porque estamos generando un uso inapropiado del recurso sosteniendo soportes que son futiles. Por tanto, en el Código Lila no se continúan las terapias futiles y lo que se hace es permitir que proceda el proceso natural de la muerte. Es una muerte natural, no es eutanasia, esto es muy importante transmitirlo. Y el Código Lila debe incluir la sedación paliativa, el retiro progresivo de terapias de soporte vital. Puede incluir sacar al paciente de la UCI, incluso llevarlo a la casa. Incluye otras estrategias como la sedación paliativa en los sitios que está protocolizado y que tiene educación al respecto, e incluir el egreso a casa si es posible. Por eso debemos promover una información verídica, una educación social en fin de vida, para que la gente no confunda eutanasia con cuidado final de vida en cuidado intensivo, como el código lila, siempre con veracidad, transparencia, generando confianza. Eso de que se bajan los soportes, pero en la hoja, en la sábana de UCI se sigue dejando la noradrenalina a la misma dosis, eso se hacía en el pasado, eso no se puede hacer, no se pueden poner falsas mezclas de noradrenalina, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que hacer todo delante del paciente y decirle, como entramos a código lila, vamos a irle bajando un poquitico el ventilador, vamos a subirle los sedantes, dale la manito, acompáñalo, pongámosle música, porque todos tenemos derecho a morir y a morir dignamente. Por eso debemos promover las voluntades anticipadas y
Recordar que en situaciones conflictivas o dilemáticas, todo lo que tengamos como habilidades blandas, habilidades de lenguaje, asertivas, van a mejorar las maneras en que las pacientes y las familias van a reconocer cómo se va a hacer el cuidado. Recuerden que el futuro viene aún más difícil con el transhumanismo, con la tecnociencia, la inteligencia artificial. No sabemos si en un futuro nos congelen y volvamos a nacer o implanten nuestras conciencias en algunos dispositivos electrónicos, etcétera. Y la bioética tiene que ser cambiante. Y la respuesta definitivamente es promover una muerte digna y humanizada, incluso en los escenarios altamente tecnificados como es la UCI. Y todos los esfuerzos del cuidado intensivo deben dirigirse hacia el mismo lado, a salvar y recuperar el paciente y cuando esto no se pueda, a que tenga una muerte con dignidad en estos escenarios. Por eso debemos implementar los programas de humanización bien hechos, estructurados con los 7 ejes de la humanización y una educación apropiada de bioética en cuidado intensivo. Para concluir y agradeciéndoles nuevamente la invitación, debemos educar a todo el personal en ética y bioética, conocer los ejes formales de la humanización, porque no son actos humanizantes lo que debemos hacer, sino son unos ejes estructurados de calidad y de garantía de atención y que debemos reducir la obstinación terapéutica favoreciendo a través de la educación la toma de decisiones al final de la vida, evitando la instrumentalización de la muerte, porque lo que vamos a usar es la tecnología en favor de la vida y evitando la futilidad cuando los tratamientos son inútiles desde el concepto y la perspectiva de futilidad fisiológica. Recordando que esto no es una jaula vacía, es un pájaro libre. Muchísimas gracias de verdad por la acompañamiento, por la invitación el día de hoy. Creo que hablar de muerte es un tema difícil. Creo que hablar de todos estos soportes vitales se ha vuelto un día a día más aún en la pandemia, pero sí tenemos que buscar esa garantía de dignidad, de autonomía. Promovamos que nuestros pacientes tengan voluntades anticipadas antes de entrar a una unidad de cuidado intensivo. Promovamos, por supuesto, el diálogo y siempre los equipos multidisciplinarios en pro del paciente siempre a través del mejor beneficio de la autonomía y de la dignidad. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por la invitación.